The people in Samara, very, very good. Como visteis en el capítulo anterior, al saber que íbamos a Samarra, el grupo de moteros locales decidieron hacernos este recibimiento. En una cafetería cenamos, hicimos muchas fotos con todos y echamos un rato hablando, pero es hora de irnos, que el día fue largo y el cuerpo pide cama. Dios, cuánta policía. ¿Qué pasa? ¿Qué sé? Desplazarse por la ciudad de Samarra significa estar pasando controles de seguridad cada 10 minutos, por la importancia que tiene esta ciudad tan religiosa para los musulmanes. A todos los han parado ahí. No hay ni una tía en la calle. O sea que no he podido saber cómo van vestidas. Y donde fueres, haz lo que vienes. Bueno, estamos en casa de unos amigos en Samarra. El fotógrafo From Baghdad, from Tikrit. Tikrit, Tikrit and Baghdad. en Bagdad. You? Samarra. Tikrit es un pueblecito que está muy cerquita de aquí, que vamos a ir ahora. Pues aquí hemos dormido. Mi niña, con su modelo abrigadito, dice que se lo va a llevar para la moto. Genial. Buenísimo, súper caliente. Sí, hemos dormido aquí, nos han dejado una de sus habitaciones, ellos han dormido en el salón. No hay ninguna mujer aquí, Gabriel aquí se han ido a otra casa, aquí son más chiís. Ahí está el Corán. Fernanda tiene que salir con el pañuelo en la cabeza por esta zona de aquí. Le han dicho que se lo ponga. El guardia le dijo que se pusiera hasta las gafas para que no se le vieran los ojos, porque no conducen motos las mujeres. La gente encantadora. Pues esto es nuestra vida por Irak. 360 درهم. Yes, 360. Buenos días, aquí estamos todos que hemos dormido en la casa, bueno, casi todos, algunos de ellos han venido ahora por la mañana. Vamos a ir a la casa de Osman a desayunar y luego de ahí ya iremos, creo que a Tikrit o a una mezquita, un miradete que hay aquí, muy chulo, circular, y bueno, ya lo veremos, os lo enseñaremos en un ratito. Vamos. Esta calle la cierran porque el final de la calle es zona militar donde hemos estado durmiendo y da al río Tigris. Eso significa en fila. Ellos tienen un montón de señales, hay que aprendérselas. ¿Y eso qué significa? Eso- que mire hacia adelante, ¿no? Sí, esa señal ya no sé cuál es. Pues creo que es que mire hacia adelante. Y eso Ahora- que gires a la derecha. Es una ciudad considerada chiita. Saddam Hussein vino aquí, él quería que ellos se fueran. De hecho, los chiitas de aquí ayudaron al gobierno, a los militares, a encontrar a Saddam, a derrocarlo. Sadán es de un pueblo que vamos a ir ahora. No muy lejos. ¿Cómo se llama? Tikrit. Tikrit, que está a unos 50 kilómetros de aquí. Anoche lo pasamos, ahora vamos a ir de día. Y él está enterrado también ahí, aunque la tumba de él no se puede visitar. Es un complejo militar. No vaya que se despierte y salga. Grupos electrógenos hay mucho porque la luz se va todos los días varias veces De verdad. en todo Irak. Estás ahí, de repente, pum, se apaga todo. Entonces los hoteles, por ejemplo, tienen grupos electrógenos que se conectan automáticamente después del corte de luz y las casas suelen tener su grupillo electrógeno pues para cuando no hay luz. Los chiíes y los suníes, supongo que muchos lo sabréis, ¿no? Los suníes son como más, un poco Light. más liberales, más light, y los chiíes son mucho más conservadores. Irán, por ejemplo, son chiíes. Aquí son más chiíes. Ya Bagdad es una mezcla de todo. Sin embargo, bajando más hacia el sur, ahí ya son la mayoría chiíes. Y son muy buenas personas, pero bueno. Y la religión la llevan como más rajatabla. La cantidad de grupos electrógenos. Esta zona es que debe ser donde los arreglan todos, porque vamos, mira, ves, más grupos electrógenos, reparándolos, grandísimos. Hay mucho polvo en el ambiente porque toda esta zona es muy desértica, entonces hay mucha arena en las calles, por claro, como están. Para el tráfico y ya se pararán. Esto va a Running one Sunday morning, I grew up without a warning. Vamos a casa de Osman a Es desayunar. el capitán del grupo. No existe. Hello. Pan, que no falte. Lofting tower, and we got to lock the doors that want to open, a pool of tears running out.
Hemos desayunado con ellos, súper bien. La comida hasta que hacen es genial. Walking in the shadows, landscape from the things I want to escape. Knowing full and well I'll stay connected with my head. Stillness over the water. From Iraqi history. Eso que veis ahí a la izquierda es una antigua mezquita. Se ven 2 personas arriba del minarete. This is the security you need the money because this is the air money. Mirad qué pasada, qué bonito. Sube como en espiral. La gran mezquita de Samarra fue por un tiempo la mezquita más grande del mundo. Un total de 80.000 musulmanes podían adorar ahí al mismo tiempo. Con su minarete espiral fue considerado como una síntesis entre la torre minarete islámico y el zigurat mesopotámico. Where? Pues esa era una mezquita, ¿eh? Qué pena que lo hayan destruido. Dentro solo quedan las ruinas. Let's take one together. Let's go out. Be careful. Fatima. Ah, Fatima, no Fatima. No vaya que me caiga aquí. Han dicho que me ponga al lado de la barandilla porque esto se le acaba el chollo de las fotos. Mira qué guapo. Los muros son los originales. Hay una subidita, ¿eh? Son 55 metros para arriba. Pero los escalones son suaves, o sea que... Yo lo voy a hacer 4 veces, a ver si adelgazo un poco. Eso sí, la barandilla, mira, no hay barandilla. O sea que como te despistes un poco... Aquí te da un tropezón, te vas para abajo. Exacto, y para entrar aquí tienes que pagar para entrar con la moto. Ellos nos lo han pagado, o sea que no sabemos lo que vale, pero para entrar con las motos necesitas pagar. O simplemente no te dejan, tienes que aparcar fuera. Pero vamos con privilegios. ¿Verdad? Llegamos al topo, 55 metros de aquí estamos. No, a lo alto. A lo alto, mira. Where are you from? Barcelona. Madrid. Madrid. I am Barcelona. Barcelona. And Messi. ¡Ah, Messi! Aquí, mira, un poco más das con la cabeza. No, revenge, not Fatma, revenge. It's better. Aquí están todos. Uf, qué peligro, ¿no? Aquí te despistas. Fatma ya va. Llegamos arriba. Ay, yo me ha dado con la cabeza. No salimos de aquí, de verdad. El hombre no la quería pagar, la gasolina, la pelea de siempre. Y ha habido un chico también que hace unas fotos y que nos invita a comer, que vayamos a comer con ellos. Vamos, esto es... Si intentas estar solo aquí es imposible. Voy a dar la vuelta. Es la cola. ¿Qué cola hemos hecho? Bueno, hemos salido ahora de la gasolinera y antes de salir estamos ahí haciendo unas fotos con una gente que vino y pidió para hacer unas fotos y bueno, dije que sí y luego nos dijo que le acompañáramos, que fuésemos a comer con él. Entonces le dije, no, habla con los chicos que estamos con él y tal. Y luego viene a mí y me dice, no, dormís en mi casa y mañana os vais a Bagdad. Para adelante, sin parar. Fijaros qué muralla, toda de barro, eso tiene más de 1000 años con seguridad. Hay tantas cosas tan antiguas.
que aquí están muy dejadas. La verdad es que como tienen tanto, tampoco tienen medios para conservarlo. Bastante tiene con reconstruir todas las casas que en las guerras se han destruido. La ciudad de Samarra fue una vez una de las ciudades más grandes en la antigüedad. Sin embargo, ahora está llena de muros de ladrillo y tierra. El área se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo. No te caigas, ¿eh? Los que veis, la mitad no tienen carnet, alguno tiene 16 años. Y el miembro más joven del equipo tiene 13. Y el mayor 27, o sea, son todos jovencillos. Y bueno, que voy a contar cómo van. Carnet de hospital, todo esto. En casco la mayoría. Sí, ahora estos llevan casco algunos, pero normalmente no llevan casco tampoco, ¿para qué? Y bueno, pues controles cada kilómetro, cada 2, cada 4, pues es esto, lo que veis aquí. Mira cómo está la garita de tiroteada de balas. Tiene más agujeros que un colador. Todas las calles que dan al río tienen un control militar a la entrada. ¿Ves? Todas las calles con los bloques. Claro, para que haya un acceso solo. Sí, dejan solo un acceso para tenerlo controlado. Aquí están todos siempre en la tanqueta, subido, con la metralleta. Preparados. Salimos ya de la ciudad santa de Samarra y tenemos que recoger nuestros pasaportes en el puesto de control, ya que los tuvimos que entregar cuando entramos en la ciudad. Aquí es. Hemos recogido nuestros pasaportes y nos vamos. Nos vamos a Bagdad, que está a 80 kilómetros. Vámonos. Ay. Acabamos de pasar otro control, estamos ya a los 50 kilómetros de Bagdad. Llegando ahí veréis la cantidad de control que hay. Si creéis que lo que hemos pasado son muchos, pues no imaginaros en Bagdad. Una pasada. Estuvimos solo cuando volamos desde Erbil para poder conseguir el visado y no veas cómo estaba aquello. Está esto destruido, ¿eh? Ajá. Dios, ¿qué es eso? Mira la tanqueta saliendo, ni el camión se atreve. Uf, qué intoxicación. Mira cómo está la carretera, no sé si lo veis, si se aprecia, es una puta locura, hay grava, el asfalto está hundido de los camiones, de las altas temperaturas de verano, aquí se alcanzan 55 grados tranquilamente, estamos llegando de noche, cosa que no queremos otra vez, es lo que pasa al ir acompañado, para arriba, para abajo y al final pues se nos ha hecho de noche y es peligrosísima esta carretera, no lo imagináis, muchos camiones sin luces, coches, se mete un palmo muchas veces para abajo el asfalto. El carril. Buah, una pasada el asfalto. Hay muchísimo tráfico de gente aquí, muchos coches, la mayoría de la gente tiene coche. ¿Y Bagdad tiene cuántos habitantes? 12 millones. 12 millones de habitantes, ¿verdad? Dios, cuidado, Dios. ¿Ves cómo está esto? Fatal. Mira la foto aquí a la izquierda, qué barbaridad. No, cuando vas a 100 y pico, te metes en ese carril, fijaros qué pasada, y vamos. Y esta es la entrada a Bagdad. Es como una pista de off-road, madre mía. Imaginaos cómo está esto. Y de noche. La sorpresa fue que cuando estábamos llegando a la entrada de la ciudad, nos estaba esperando un coche de la policía para escoltarnos.
vamos escoltados con la policía. La estaban esperando, la policía está a la entrada. Eso sí que es una entrada a Bagdad, ¿eh? Con la policía al lado escoltándolos. Madre mía. Bueno, hemos dormido aquí. Se duerme normalmente cuando viene gente, pues en el salón. Echamos unas colchonetillas y la manta y duermes. Estamos con mi amigo el Basir, un motero, tiene una BMW, tiene una Yamaha, le encantan las motos, como no, tiene 20 años solo aquí donde lo ves, 20 years. Y bueno, pues aquí hemos estado. Fernanda puede entrar donde está su madre, yo estando aquí nunca puedo ver a las mujeres, no se dejan ver. Este hombre pues tiene 2 o 3 mujeres, creo que son 3, vive con 2 aquí y son 10 hijos, 5 de cada. Mira qué casa tan bonita, very nice. Thank you very much. Pues ya está, vamos a ir contando muchas cosas de Irak porque es un país impresionante, una gente increíble y bueno, y creo que hay un gran desconocimiento de lo que es Irak en Europa. Solo se habla de bombas, de guerra, y tiene una gente formidable, un país con ganas de trabajar, de crecer, la gente es muy emprendedora. Yo estoy fascinado, no tenía ese concepto de Irak y desde luego me ha cambiado por completo, y en el tiempo que llevamos aquí ya os puedo decir que es un sitio que me encantaría volver. Hemos hecho infinidad de amigos, llevamos 20 días, estaremos un mes aproximadamente, tenemos un visado de un mes para Kurdistán y 2 meses para el resto de Irak. Y bueno, veréis muchas más cosas en YouTube. Guau, vayas a flipar. Luego lo contaré. En todas las casas que hemos estado aquí en Irak, en algunas sí la mujer han venido no a estar con nosotros, sino a saludarlo porque los maridos han dicho que pueden venir y tal, pero en otras no, en absoluto. Las mujeres no salen, para nada. Ellas simplemente se quedan ahí en el cuarto. Cuando llegan los hombres, se reúnen aquí en el salón a comer, a tomar té. Las mujeres no salen. Los hijos sí pueden ver, o el marido por supuesto que sí, pero los invitados, los hombres, no. Pues así es la vida aquí. Fernando tiene suerte, está con todos los hombres y luego está con las mujeres porque ella sí puede entrar. De hecho, las mujeres la quieren conocer, se hacen fotos con ella, me lo cuenta todo a mí. Y bueno, que ella os cuente cosas que es súper interesante. ¡Salam! A medida que te acercas hacia el sur, la gente es como más conservadora, hay mucho más arraigo del Islam. Este es nuestro amigo que vamos a irnos con él ahora. Vamos a llamar a la embajada de Siria a ver si conseguimos que nos den un visado para entrar. Estamos llamando a la embajada de Siria en Bagdad. Bueno, nuestro amigo está llamando porque es mejor que hable él en árabe con él, que se entenderá mejor, y le han dicho que no es posible, solo se puede ir en avión o con viajes organizados, que solos en la moto ni de coña. Pasamos por la frontera. Tenemos un problema porque Kuwait está cerrado, la otra frontera de Irak directamente a Arabia Saudí está cerrada solo para negocios, la de Siria no nos dejan pasar con la moto y nos queda la única opción Jordania. Entonces vamos a intentar entrar por Jordania. No, finish. Finish, yes. Ya veremos cómo lo hacemos o cómo nos lo montamos, pero intentaremos ir a Siria para contaros cómo es Siria también. Y si no, pues nada, sobre la marcha. Nivel de batería medio. No, it's good now. It's okay. Cuidado, Es fish. Finny. Mira cómo lo hacen, ¿eh? To make it like slowly barbecue, and we put just salt and lemon juice on it. So will be with juices the oil juice of the fish will not get down. Will be in the fish. And 1 hour and a half it will be cooked good. Pues aquí estamos. Aquí están las motos. Aquí nos quedaremos creo que 2 noches y luego nos iremos. Pues además de ofrecernos donde dormir, nos están lavando la moto, ¿eh? Y esa es su moto. The Vive. river Tigri? Naja. Yeah. Put it in Like tanks. some Sí, tank. se crían ahí en el río. Mira, dicen que es el pez mesopotámico. Y mira, aquí vamos a comer pollito buenísimo, hay arroz, ensalada, pimiento. Eso aquí es como verdura. Como una col, pero Son cols y más cosas, pero es que no sé cómo lo hacen porque está rosa. Arroz. Oh, this is chicken. Yeah. The rice. Bordeaux. Yeah.
This is red rice with tomato, and this is jajik. Jajik. Yeah, it is. Es como yogur with like sauce. Yeah, The sauce. yeah, yes. That's it. Perfect. Bueno, nos vamos de casa de nuestro amigo. Es que tenemos un problema porque claro, ellos nos quieren acompañar a todos los sitios. Es que la hospitalidad aquí es una pasada. Nos mandan uno para que nos acompañe al hotel, para que nos acompañe aquí, para que nos acompañe a todos los sitios. Y a veces nos es un poco violento esa situación. Tenemos que explicarle que queremos estar solos también, que nos gusta también hacer un poco nuestra marcha. Y nosotros vivimos viajando y tenemos nuestra intimidad y nuestra forma de viajar. Por esta zona no pueden pasar motos. I don't have problem. No, for me it's okay. Just Bueno, por esta zona no nos dejan pasar con la moto, está hablando a ver si es posible y hemos quedado con el ministro de turismo. No es que haya mucho turismo aquí, pero bueno, tiene ministerio. ¿Ok? ¿Podemos pasar? Al final nos dejan pasar. no podemos pasar. Hey. ¿No podemos? No, no, no. Ah, no, no nos dejan pasar, tenemos que irnos para otro lado. Pues bueno, esto es uno de los problemas que tiene Bagdad, muchas zonas limitadas a los motoristas por el tema de los atentados. Así que tienes que saber por dónde puedes ir y por dónde no puedes ir.